con la guía para el trazado de curvas. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer estos ejemplos. Y en nuestro primer ejemplo tenemos esta función cúbica. Entonces ahorita, digamos, observen que, por ejemplo, encontrar los interceptos de esta función cúbica van a estar un poco complicados porque esta ecuación no se puede factorizar ni como un cubo perfecto ni como una diferencia de cubos. Entonces aquí casi que lo único que podemos hacer es empezar con el análisis de primera derivada. Algo que tal vez nos sirve es, bueno, identificar el dominio de la función. Veamos, por ejemplo, aquí cuál sería el dominio de la función. Sí, todos los reales. Y como el dominio son todos los reales, o algo que podemos preguntar de inmediato es si hay asíntotas verticales. ¿Habrían asíntotas verticales o no? No, no hay. Y en cierta forma tampoco van a haber horizontales, porque vamos a ver que esta función, cuando x tiende a infinito, se vaya sea a más infinito o a menos infinito. Como hemos visto, para que hayan asíntotas horizontales necesitamos una función racional donde la potencia del denominador sea más grande o igual al del numerador. Entonces, como aquí solo tenemos este polinomio, tampoco habrían asíntotas horizontales. Digamos, podemos considerar esta como alguna función par, impar o ninguna. ¿Sería esta par o no? Bueno, encontremos f de menos x para ver si es par o impar o ninguna. Entonces f de menos x es igual a 2 y luego sería más 3x al cuadrado, porque menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado, y aquí tendría un menos x al cubo. Voy a tener un signo menos adicional que se multiplica con este otro. Entonces aquí, desafortunadamente, este f de menos x no es ni igual a f de x ni tampoco a menos f de x. Entonces esta es una función que no es ni ninguna, no es ni par ni impar. Entonces esto ya sabemos que en nuestro trazo la curva nos va a quedar una curva diferente del lado derecho del eje y y al lado izquierdo del eje y. Entonces aquí estos ya las no las pidieron, pero es bueno para que uno las conteste para orientarse. Entonces de inmediato nos vamos de un solo al análisis de la primera derivada. ¿Sí? Cuando hacemos el análisis con tabla de todos, la segunda derivada de la cavidad de todos, está bien si ponemos en vez de la figurita de cóncavas, si ponemos cóncavas hacia arriba. Ah, por supuesto, sí, está bien. Pueden poner cóncava hacia arriba o la figurita, eso es. Son respuestas equivalentes. Incluso hasta pueden dejar de hacer la tabla. Hay algunas personas que no les gusta hacer la tabla. Entonces, digamos, ahorita vamos a derivar esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? 6x menos 2. Sí, 6x menos 3x al cuadrado. Para encontrar los números críticos va a ser necesario que... Sí, pero antes puedo factorizar esta función para tratar de ver dónde están los ceros. 3x. Sí, 3x es el factor común. 2 menos x. Entonces aquí tengo números críticos. Entonces los números críticos van a ser cuando la derivada es igual a 0 y esta derivada es igual a 0, cuando x es igual a 0 y x es igual a 2. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a determinar dónde la función es creciente y decreciente. Yo creo que ustedes dos no tienen de estos. ¿Necesitan? Se los pasa María André. Entonces ahorita ya procedemos a realizar el diagrama de signos. ¿Sí? Podría ser menos 3x, pero entonces tendrías menos 3x y x menos 2. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Cualquiera de estos está bien.
Posiblemente con estos dos el análisis de signos inicialmente se va a ver un poco diferente, pero cuando lo terminen de realizar van a tener exactamente el mismo análisis de signos. Entonces ahora realizamos nuestro diagrama de signos. ¿Sí? Se puede con la prueba de la segunda derivada, está dando que como que si la primera derivada es positiva, mayor que 0 y la segunda derivada es mayor que 0, entonces ahí se obtiene de una vez que es creciente y cóncava hacia arriba. Se puede hacer, o sea, si realmente la primera y la segunda derivada te ayudan a orientarte más, de realizarlo de manera simultánea, pueden hacer eso, pero digamos, he visto que a la mayoría de las personas les es más fácil entender creciente y decreciente y solo enfocarse en creciente y decreciente que enfocarse simultáneamente en creciente y también en concavidad. Pero si alguien de ustedes tiene la facilidad de visualizar eso de manera simultánea, excelente. Entonces el diagrama de signos nos va a dar lo siguiente: tenemos dos términos, 3x y 2 menos x, y el producto de estos nos va a dar f' de x. Entonces tenemos dos números críticos, 0 y 2. ¿Sí? Es como una relación entre creciente y decreciente y cóncava. Son independientes. O sea, no se puede decir que porque cuando sea decreciente va a ser No. No, una función decreciente puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Sí o sí hay que sacar los dos. Sí. Sí hay que sacar los dos. Lo que sí es que si con este análisis de la primera derivada uno empieza a identificar máximos y mínimos, uno sabe que los máximos ocurren cuando la función es cóncava hacia abajo y los mínimos cuando es cóncava hacia arriba. Entonces hay veces que con el análisis de primera derivada uno puede ya intuir, inferir cuál sería la concavidad de la función, pero sí son conceptos independientes. Entonces digamos, con x es igual a 0, con 3x, ¿qué signos tendría para este término? Sí, negativo, y luego pasamos a tener positivo. Luego 2 menos x, sí es positivo, porque lo tenemos al revés. Si tuviéramos x menos 2, sí sería negativo, negativo, y luego positivo. Entonces ya pasado este punto, es negativo. Entonces, si lo hacen con este o este, al final van a tener la misma conclusión. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Negativo. Muy bien, entonces y aquí tenemos ceros. Entonces, ¿cómo empezaría? Aquí tendríamos decreciente. Entonces tenemos decreciente, tenemos un 0, tenemos que la función es creciente. Este doblez solo lo estoy empezando a intuir, porque como la derivada tiene que ser igual a 0, necesito llegar aquí. Hacia adentro. Entonces, digamos, ¿dónde tendría un máximo relativo y un mínimo relativo? Sí, en 0. Ajá. Entonces solo voy a encontrar las coordenadas. El mínimo relativo es f de 0. Pero ¿a qué es igual f de 0? A 2, sí, porque tengo que evaluar la función en x es igual a 0, 2. Luego el máximo relativo es f2, sí, yo creo que es 16, miremos, 2 más a 2 más 12 menos 8 es 6, sí. Entonces la gran pregunta que les tengo es, ¿puedo ya realizar un bosquejo de la gráfica? Sí, hagamos ya el bosquejo, digamos, es sí. Bueno, es que aquí ya tenemos el intercepto en y, el mínimo relativo también resulta ser el intercepto en y. El intercepto en x no lo vamos a encontrar porque resolver esta ecuación es un poco complicado. Como vamos a ver, este 0 va a ser un número irracional
y no tenemos, digamos, una fórmula cuadrática o algún equivalente que nos permite encontrar esto. Entonces yo si en algún momento miro que los interceptos son difíciles de encontrar, posiblemente van a darse un mensaje como que no encuentren el intercepto en X, o simplemente se los doy. Entonces este no lo vamos a encontrar, pero lo que sí es que a la hora de hacer el trazo nos va a aparecer en la gráfica. Entonces vamos a decir, bueno, no conozco el intercepto, pero va a estar alrededor de este punto. Y es que incluso aquí pueden haber hasta 3. Entonces se puede estimar Sí se puede estimar. Por ejemplo, aquí donde el mínimo relativo está en 0, ahí es donde va a estar la intersección. En Y, sí. Digamos, si todos los mínimos relativos son positivos, no hay intersección. Y eso arriba de 0 no hay intersección. Sí, posiblemente no. Miremos si usamos, si vamos a tocar el eje X o no. Entonces ahorita vamos a hacer la gráfica. Entonces la gráfica sería esto. Y después aquí vamos a reservar el análisis de concavidad. Entonces pareciera que casi que solo vamos a tener números positivos. Entonces me voy a enfocar mucho en la parte arriba del eje X. Entonces digamos, aquí tengo 2, aquí tengo 4, aquí tengo 6 y aquí tengo 8. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces lo primero que hago es identificar este punto, que estaría más o menos por aquí. Y luego F2 lo podría poner aquí 6. Y sé que por aquí tengo que tener unas tangentes horizontales. Entonces, ¿cómo completo el resto de la gráfica? Sí. Entonces aquí grafico así o grafico de esta forma. Y luego, ¿cómo junto este pedazo? Y luego aquí grafico algo decreciente. Obviamente, como van a ver, no vamos a saber exactamente el intercepto, pero posiblemente está entre 3 y 4. Y aquí hay una gran ventaja. Ya sabemos de que aquí solo puede haber uno. Los otros dos posiblemente van a ser números imaginarios. Y aquí hay otra pregunta bien interesante. Observen que todavía no he hecho el análisis de concavidad, pero ¿dónde creerían que la función va a ser cóncava hacia arriba? Sí, sí. De infinito y aproximadamente en 1. O sea, no sabemos si va a ser exactamente en 1, pero como que aquí hay un cambio de concavidad, ¿sí? La concavidad se sigue en términos del dominio o del rango del dominio. Del dominio, de la concavidad se mide del dominio. Sea negativo infinito A este punto X sub 0, digamos que todavía no la sé exactamente. Entonces hay algo bien interesante. A pesar que no he hecho la segunda derivada, ya sé que la función tiene que ser cóncava hacia arriba de menos infinito a este punto de inflexión por determinar, y del punto de inflexión para infinito la función es cóncava hacia abajo. Entonces observen qué bonito, con hacer la gráfica ya pueden intuir un poco la concavidad y ya solo... Pero si hay que sacarlas. A veces que se las pido, yo creo que aquí no se las pedí, pueden ver ya por qué, porque no es necesario. Ajá, no es tan necesaria. Yo creo que ahí tienen una pregunta atrás. ¿Sí? Entonces, no sé si es así, pero el punto de inflexión va a cambiar la concavidad siempre. Sí, en el punto de inflexión cambia la concavidad. Siempre cuando cambia de concavidad va a haber un punto de inflexión. Sí, si cambia de concavidad tiene que haber un punto de inflexión. A menos que haya una asíntota, porque otra forma como puede cambiar la concavidad de una función es si hay una asíntota, pero ya la asíntota te puede cambiar todo. No necesariamente no es ni número crítico ni punto de inflexión. Entonces, esto lo puse como lección. Digamos, ahorita la segunda derivada van a ver que no nos va a aportar información adicional, pero hay veces que, digamos, uno hace todo el análisis. Aquí se mira claramente cuál es la gráfica que tenemos que hacer, pero a la hora de hacer la segunda derivada uno se confunde y uno para haciendo un trazo todo extraño, digamos, algo como esto, y pasa. O sea, es difícil de creer, pero hay personas que con segunda derivada empiezan a hacer unos trazos bien extraños. Entonces, ¿cuál sería la derivada de la derivada? Tengo un 6x menos 3x al cuadrado. Sí, 6 menos 6x. Entonces, ¿dónde tenemos potenciales puntos de inflexión?
en 1. Y aquí casi que las conclusiones ya nos anticipamos. Ah, bueno, como que si el punto de inflexión es 1. ¿Sí? Ah, este es 0,2 y este es 2,6. Sí. Bueno, no, encontré cuando la segunda derivada es igual a 0. Incluso miren qué bonito, ya hasta eso nos sirvió para hacer mejor el trazo del punto de inflexión. Posiblemente si hubiéramos encontrado que este es el punto de inflexión nos hubiéramos sugestionado y hubiéramos hecho aquí una gráfica demasiado doblada. Entonces hay muchos puntos de inflexión que cuesta observarlos. Entonces solo nos falta saber si dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde la función es cóncava hacia abajo. Entonces aquí solo hacemos un diagrama de signos con 6 menos 6x. Y aquí tenemos 1. Esta función es 0 solo en x es igual a 1 y la segunda derivada es 0 también en x es igual a 1. Entonces a la derecha de 1, ¿qué signo tenemos? Positivo, y observen es consistente con la gráfica. Y luego nos pasamos a negativo. Entonces luego ya sabemos dónde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Sí? Ah, lo evalué en la función, tengo el valor funcional, entonces hago 2 más 12 menos 8. Así lo encontré. Evalué la función en x es igual a 2. Entonces aquí, sí, ya lo viste. Sí, ajá. No, sí, los números críticos. Saqué los números críticos que son 0 y 2 y cada uno de ellos lo evalué en la función original. Sí. Sí, es que la coordenada en x se encuentra con la derivada, pero el valor, la coordenada en y se encuentra regresando a la función original. Porque hay que recordarse que la derivada les dice la pendiente. Entonces aquí la función es cóncava hacia arriba. Y luego la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué papel juega el número? Casi nada. O sea, es un punto de inflexión que apenas si se observa. Digamos, este punto, si mal no estoy, la coordenada es 1,4. Entonces, hay veces que el punto de inflexión no va a aportar información adicional en el trazado de la gráfica. Lo único es que tenemos la comprobación, porque entonces si la segunda derivada no está contradiciendo su trazo, excelente. Entonces tenemos los resultados consistentes con la gráfica. No es necesario que hagamos más. ¿Sí? Ah, no incluirías los números críticos. Entonces, digamos aquí en esta respuesta, en esta pregunta, si te preguntan decreciente, yo pondría, bueno, decreciente de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Y creciente de 0 a 2 sin incluir el... Sí, no se incluyen. Lo mismo con concavidad. Entonces aquí sería cóncava hacia arriba de menos infinito a 1 y cóncava hacia abajo de 1 a infinito. Entonces, muy bien. Lo único que realmente nos faltó aquí en esta gráfica es este intersecto en X, pero como van a ver, y ahorita si quieren incluso pueden empezar a pensar en el segundo problema. Lo voy a poner aquí, lo pueden empezar a trabajar ustedes, miren la derivada y todo, y mientras están empezando a trabajar parte de este problema, voy a encontrar solo ese intercepto con el eje X, y este sí solo con calculadora. Ahora, si les permite entrar calculadora en el examen, ahí sí me tienen que encontrar todos los interceptos. ¿Sí? Solo me quedé en ¿por qué sacó la segunda derivada? Para verificar de que, digamos, el trazo es consistente. Entonces, como ya con el trazo me quedaba cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, vi que con la segunda derivada me dio exactamente lo mismo. Entonces, eso solo para verificar que el trazo es consistente, es como una comprobación en un examen, digamos, quieren saber
si el trazo que realizaron es el correcto, pueden irse con segunda derivada, y si la segunda derivada les está diciendo lo mismo y su gráfica no contradice el trazo, entonces como pueden ver tenemos un trazo bastante similar, pero lo que quiero encontrar son los interceptos con el eje X. Entonces tengo que igualar esto a 0. Sí, me está saliendo como un 3.2. Y observen qué feo, aquí incluso con una calculadora les queda esta raíz cuadrada. Es un número sumamente raro. Vamos a ver que nos dé la aproximada. 3.1958. Entonces eso es algo que sí tendrían que hacer con una calculadora, y hay otras dos soluciones imaginarias. Ustedes pueden ver cómo la calculadora puede ir complicando todo poco a poco. Entonces, en este caso podríamos solo aproximarlo a 3 o está difícil sacarlo. Está difícil, es que te pasarías todo el periodo tratando de ver, bueno, voy a probar con 2, voy a probar con 3, voy a probar con 4. No se sorprendan que en algún momento yo les dé, digamos, información adicional del problema. Digamos, por ejemplo, en este problema observen algo. Ya les estoy dando la segunda derivada. ¿Qué pasó? ¿Tenías una pregunta, Andrea? ¿Sí? Sí. Entonces, en este problema ya les estoy dando la segunda derivada, pero porque la primera derivada todavía se puede sacar, pero una segunda derivada hay que hacer una regla del producto, hay que simplificar, y si no simplifican de manera adecuada, les va a ser más difícil encontrar los potenciales puntos de inflexión. Y esta gráfica sí me encanta un montón, porque ese es uno de los problemas en los cuales incluso con una calculadora graficadora puede que no les quede bien la gráfica. Entonces obtienen que ahorita, incluso antes de hacer el análisis de la primera derivada, vamos a extraer alguna información de este problema. Digamos, es una función par o impar, y si tiene interceptos en X y Y. Aquí sí se pueden encontrar, porque aquí observen que la función ya está factorizada. Entonces es válido que les pregunte, encuentren cuando esta función es igual a 0. Entonces, ¿va a ser esto una función par o impar? ¿Cómo averiguo para ver si es una función par? Sí, g de menos x. Entonces, g de menos x es igual a 4 menos, y luego aquí voy a tener menos x al cuadrado a la quinta. Entonces, pareciera que es una función impar, porque tenemos la potencia de 5, pero aquí como tenemos un cuadrado, sí, va a parar siendo par, porque aquí tengo 4 menos x al cuadrado a la quinta. Entonces esto es una función par. Entonces esto es bien útil, porque entonces esta función posiblemente va a tener su curva va a ser como una parábola, o porque g de menos x es igual a g de x. Entonces sabemos de que si aquí a la izquierda grafico algo así, a la derecha voy a tener que graficar algo así. ¿Sí? El proceso. Menos negativo x a la 2 sería menos negativo x a la cuadrada 2 sería 4 más x a la 2. Hay varias formas, te podrías tomar más el tiempo, pero lo que pasa es que recuérdense estas definiciones. Digamos, función par, tienen que verificar que g de menos x es igual a gx, y con impar g de menos x es igual a menos g de x. Entonces aquí solo tienen que hacer la evaluación de g de menos x, y luego tienen que ver si la función resultante es igual a la función original o si es igual a menos g de x. Observen que realicé el mismo procedimiento en la primera función.
Pero aquí observen qué pasó, al final nos quedó un más x al cubo y aquí tengo un menos x al cubo. Entonces solo por esta diferencia de signos hace que esta función no sea par. Pero si multiplican todo esto por menos 2x menos 3x al cuadrado, aquí no tengo esto. Entonces solo es evaluar g de menos x y ver si es igual a... Ah, es que es más porque menos x, todo esto al cuadrado, te queda x al cuadrado. Menos x por menos x es x. Sí. Sí, cuidado con eso. Entonces, encontremos los interceptos. ¿Cuál es el intercepto en y? Sí, 1024. Entonces, esto es que de 0 es 4 a la quinta. Pueden dejar esto como 4 a la quinta, saben que es un número positivo grande. ¿Qué sucedió? Bueno. Entonces esto es 1024. O 2 a la 10. Ahora los interceptos en x sí se pueden encontrar. ¿Por qué? Pues tengo que encontrar cuando esta función es igual a 0. Y esta función es igual a 0 cuando 4 menos x al cuadrado a la quinta es igual a 0. Y para que todo esto sea 0 es suficiente con que 4 menos x al cuadrado sea igual a 0. Entonces, ¿ah? Sí, 2 y negativo 2. O sea, si tenemos una función así colosal entre una cosa de impar, entonces solo decimos que ganamos 0. Sí. Ahora, esto hubiera sido mucho más difícil encontrar los ceros si esta función se las hubiera dado expandida. Entonces ahí hubieran tenido que factorizar esta como una potencia de 5 perfecta. Entonces, excelente. Ya ahorita, solo con esto, ya puedo medio hacer parte del problema. Digamos, ya sé que mi gráfica tiene que ser lo siguiente. Aquí tiene un valor bien alto. Tiene 0 en x es igual a 2 y 0 en x es igual a menos 2. Entonces inicialmente podría especular que la curva va a tener este tipo de forma. Entonces estemos muy atentos a ver cómo va a ir cambiando esta forma. Obviamente posiblemente esto no sea del todo correcto, pero mantengamos esta idea. Muy bien. Entonces ahora voy a identificar los extremos relativos. Entonces necesito calcular la derivada de esta función y ver dónde la función es creciente y decreciente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Ajá. 4 menos x al cuadrado a la 4 y me falta algún otro término, menos 2x. Entonces todo esto es igual a menos 10x por 4 menos x al cuadrado a la cuarta. Entonces, ¿cuáles números críticos voy a tener aquí? 0. Ajá, 0. ¿Y hay otros? Sí, más menos 2. Entonces ahora ya puedo hacer mi análisis de signos. Entonces puede que tenga 3 extremos relativos, pero igual hagamos el análisis de signos. Entonces en el diagrama de signos obtengo lo siguiente. Hay dos términos, menos 10x y luego este 4 menos x al cuadrado a la 4. Y el producto de estos dos me da la primera derivada. Sí. ¿Ah? Hay varios, ya vieron el laboratorio, habían varios de gráficas, varios de concavidad. Lo que pasa es que todavía el laboratorio, digamos, varias preguntan, bueno, solo quedémonos con extremos relativos, concavidad para... Sí, es todo de un solo. Sí. Sí, son de la dificultad. Sobre todo este es un bonito problema para ponerlo en el examen. Así van a ser los del parcial. Sí.
Una pregunta, ¿cuándo se jueves 27. Desafortunadamente es durante la semana de parciales. No lo pude hacer antes porque hacerlo solo con 2 semanas después de Semana Santa cuesta mucho, y no lo puedo hacer después porque ya después de la semana de parciales es casi que la última semana de clases, está el feriado, el día del trabajo. Sí. Entonces sí va a ser en semana de parciales. Sí, pero es que no lo puedo hacer fuera de la semana de parciales porque ya no hay tiempo. El parcial, sí. Jueves de 10 a 12. De 10 a 12. Ah, no, de 6 a 12 muy largo. Entonces, ¿qué signos tengo para menos 10x? ¿Tengo más o tengo menos? Con menos 10x, ¿qué signos tengo? Sí, empezamos con positivo. Y lo que sí les voy a decir, este tercer parcial posiblemente va a ser más corto que el segundo, porque temas vamos a tener solo optimización, gráficas y derivación implícita, solo 3 temas. ¿Cómo fue que determinamos los números críticos? ¿Cuándo es esta derivada igual a 0? Esta derivada es igual a 0 cuando o menos 10x es igual a 0, o cuando 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Sí, hay que resolver esta ecuación. Ahora, aquí hay un término que les puede parecer muy difícil de encontrar los signos, pero ¿qué signos vamos a tener para este término? Sí, siempre, porque aunque tengamos aquí un número negativo, un número positivo, al elevarlo a la cuarta, todos estos se vuelven positivos. En algún momento esta derivada se toma una subpausa con menos 2 y 2, pero como van a ver, en lo que nos va a afectar esto es que vamos a ver qué va a suceder con menos 2 y 2. Vamos a ver si realmente estos son máximos o mínimos relativos o ninguno de los anteriores. Entonces, de todos estos, ¿cuál es el único que observan como extremo relativo? El 0. Estos otros dos desafortunadamente no van a ser extremos relativos. ¿Y eso cómo afecta la gráfica? Van a ver, porque la gráfica más o menos nos va a quedar así, pero aquí todavía está un poco incorrecta. ¿Por qué va a pasar? Aquí estamos subiendo, luego nos tomamos una pausa y seguimos subiendo, luego aquí la derivada es igual a 0, pero ya en este punto empezamos a caer. Y aquí es donde es importante saber que la función es par en x es igual a 0, porque sabemos que este comportamiento tendría que ser más o menos como este. Entonces aquí empiezo a bajar, me tomo una pausa y luego continúo bajando. Entonces observen qué interesante, aquí sí el análisis de concavidad va a ser un poco crítico. Sí, estos van a ser puntos de inflexión. Los tenemos que calcular con segunda derivada, pero aquí ya como que nos podemos anticipar al análisis de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, ahorita solo quiero hacer una pregunta. ¿Podemos ya hacer el trazo de esta función? Yo creo que sí, porque ya tenemos estas dos coordenadas. Tenemos que aquí está el punto 0,1024. Este es el 2,0 y este es el menos 2,0. Entonces, hasta si nos portamos haraganes, podemos poner el eje encima de estas flechas. Y es que se... Cristian, ¿y por qué la función no tiene 0 en su forma 4 menos x cuadrado elevado a la 4? Sí tiene 0. Aquí tiene. ¿Pero cuando está en el 0? Sí, cuando está en menos 2 y 2. Que estas son algunas funciones de grado 4 que tienen varios ceros, pero nunca pasan debajo del eje y, entonces esas tienen gráficas muy interesantes. Como que siempre topan, pero no lo pasan. Sí, como que se mantienen un poco tangentes. Entonces ahí está el eje Y. El eje X lo voy a dejar un poco como línea punteada, porque lo que pasa es que quiero que se observe bien este efecto de la tangente horizontal. Entonces 0 y 1024 va a estar muy arriba.
Este sí es uno que aquí la escala vamos a tener que ajustarlo un poco, si no tendríamos que graficar algo altísimo. Entonces sé que estoy pasando por menos 2 y 0, pero menos 2 y 0 aquí va a haber una tangente horizontal, entonces voy a tener que tener una forma como esta. Y 2 y 0 también vamos a tener esta otra como tangente horizontal. Entonces, ¿cómo terminaría aquí la gráfica? Aquí es creciendo, entonces de aquí para acá tengo que subir. Luego tengo que seguir subiendo y ya luego pasado del máximo relativo empiezo a caer. Pero si tiene como su equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo se sabe que la concavidad cambia? Ahí está, lo sabemos exactamente si hacemos la segunda derivada. Porque no lo podríamos hacer simple. No, siempre tiene que estar así como Aquí sí hay que hacer este doblez, porque aquí la derivada es 0. Disculpe, Cristian, Sí. ¿qué es lo que vamos a averiguar con la segunda derivada? Solo para comprobar de que de hecho aquí en 2 y menos 2 hay puntos de inflexión. Entonces esta es nuestra gráfica, 2,0 y menos 2,0. Y hay casos en el que lo parezca y al hacer la segunda derivada salga que no es así. Lo dudo mucho. Si uno hace bien el análisis de primera derivada y bien el trazo, no tendrían por qué contradecirse. Entonces ahorita les tengo una pregunta. Aquí observen que digamos entre de menos infinito a menos 2, como que la función es cóncava hacia abajo. Luego de menos 2 a un número por determinar, la función es cóncava hacia arriba y como que aquí en algún momento la concavidad va a cambiar. Porque aquí es seguro la función es cóncava hacia abajo, cerca de este máximo. Entonces, más o menos en estos dos puntos, entre estos dos puntos, la función va a ser cóncava hacia abajo, momentáneamente pasa a ser cóncava hacia arriba y luego otra vez pasa a ser cóncava hacia abajo. Los vamos a encontrar. Lo que pasa es que solo estoy indicando de que si hacemos ya un buen trazo con primera derivada, ya por lo menos estamos preparados para ver qué nos va el análisis de concavidad. Y lo único es que aquí voy a indicar que hay un máximo relativo. Entonces observen que ahorita les estoy dando un pequeño regalo. Siempre sospechen cuando les estoy dando un regalo. Posiblemente les estoy dando ese regalo porque vamos a tener que hacer un análisis un poco más complicado. Entonces el regalo está en que no vamos a hallar esta segunda derivada, porque no vamos a poner a derivar esta función y luego factorizarla. Entonces muy bien, solo terminemos el análisis de concavidad. Necesito encontrar cuando esta segunda derivada es igual a 0. Entonces vamos a escribirla acá. Entonces aquí ya se las di bien organizada. Entonces tengo que encontrar ahorita cuando esta segunda derivada es igual a 0. Entonces aquí cuando sería esta función igual a 0. Este primer término tiene que ser igual a 0. Y este segundo también. Yo creo que el análisis de concavidad no nos va a caber. Entonces, ¿cuántos potenciales puntos de inflexión vamos a tener? Sí, más menos 2. Y este como la raíz de 4/9. Afortunadamente aquí estos 4/9 tienen cada uno de estos términos raíz exacta. ¿Sí? Les di la segunda derivada. Bueno, si no se las doy la tendrían que sacar, pero lo que pasa es que digamos todo va a depender del problema, porque si el problema mío es que la segunda derivada es razonable, la voy a pedir que la saquen, pero si mira, bueno, aquí se pueden tardar 5 minutos y encima de todo hacer todo este análisis, de hacer la gráfica y luego por este problema, si no les doy la segunda derivada, fácil puede ser un problema de media hora.
y luego, digamos, van a andar haciendo toda esta álgebra, y sí el álgebra se tiende a volver tediosa. Entonces vámonos ahora a hacer el diagrama de signos para esta segunda derivada. Ya lo que hicimos ahí fue sacar la segunda derivada. Sí. Y la segunda derivada es otra cadena. Es producto y cadena. Por eso es que ya no la sacamos, porque eso ya se vuelve un poco tedioso. Y ahí aquí vamos a tener otros ejercicios donde sí vamos a trabajar un poco cómo calcular derivadas con las reglas que ya conocemos. Entonces no se sorprendan que en algún momento en el examen les ponga alguna ayuda sobre alguna información de interceptos o asíntotas horizontales. Porque observen que incluso este diagrama de signos para la segunda derivada ya es más respetable. Entonces aquí ordeno el número más pequeño al número más grande. Menos 2, menos 2 tercios, 2 tercios y 2. Entonces, ¿cuándo va a ser 0 esta función? El primer término, en menos 2 y 2. Entonces, obtienen, ahorita ya tengo un diagrama de signos más elaborado. Entonces, ¿qué signos tendría para este primer término? Negativo, empezamos con negativo porque tendría un 4 menos 9. Aquí ya puedo cambiar a positivo porque sé que es positivo, puedo usar menos 1, mejor aún 0. 0 es un número que está entre menos 2 y 2. Entonces se mantiene positivo, se sigue manteniendo positivo porque no estoy pasando por ningún 0. Y aquí eventualmente pasa a ser negativo. Entonces ahora nos vamos a este otro. Este otro va a estar un poco más difícil, pero si marcamos bien dónde van a estar los ceros, no va a haber tanta complicación. Entonces, ¿cuándo es este segundo término igual a 0? Muy bien. Y luego, ¿qué signos voy a tener para estos términos? Para este término. Sí, es más, porque tendríamos un número como menos 2, 36 menos 4 es positivo, positivo. Sí, negativo, podemos hacer 0 menos 4. Entonces observen que la parte realmente difícil de este problema está en este análisis de signos. Y luego pasa a ser positivo. Entonces, ¿qué signos tengo para la segunda derivada? Positivo, negativo, positivo y negativo. Uy, está sumamente interesante. Entonces observen qué pasa ahora. Entonces, ¿dónde vamos a tener puntos de inflexión? En los 4. Y por eso es que esta gráfica es tan rara, porque hay 4 dobleces. 2 que son muy obvios y otros 2 que están un poco más escondidos. O sea, aquí ya nos daban la segunda derivada. Sí, es que si no, encima de todo calcular esto y hacer el análisis de signo, entonces pueden perder mucho tiempo, y si la segunda derivada al final la tienen incorrecta, o peor aún, porque lo que puede pasar es que algunos de ustedes pueden tener la tentación de simplificarlo todo y tener un polinomio de grado 6 y encontrar los ceros de un polinomio de grado 6 ya es un problema complicado. Y otra cuestión, observen ¿qué sucede acá? Si uno quiere tratar de aplicar esta función con la segunda derivada, cuesta. Porque observen, cóncava hacia abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Curiosamente, si observan aquí la gráfica ahí está satisfaciendo esto. Observen, abajo de menos 2 a infinito. Entonces desde aquí tenemos algo como una función creciente cóncava hacia abajo. Luego aquí tenemos el pedazo cóncavo hacia arriba de menos 2 a
a menos 2/3. Cuando sale ya es cóncava hacia arriba. Cristian, disculpe, Sí. ¿puede bajar un poquito? Sí, Gracias. ahí está. Entonces lo de aquí tenemos cóncava hacia abajo. Entonces este pedazo de cóncava hacia abajo entre menos 2/3 y 2/3 corresponde a nuestra gráfica así. Una pregunta, es menos 2/3 y más 2/3 o solo menos 2/3? Ah, sí, menos, más, menos, sí, cierto, más, menos. Entonces vamos a agregar el otro. Entonces este pedazo se ve reflejado en la gráfica así. Luego, pasado esto, pasamos a algo decreciente cóncavo hacia arriba, que se miraría así, y luego algo decreciente cóncavo hacia abajo. Entonces observen que con esto es complicado deducir esto a partir del análisis de concavidad, pero con creciente y decreciente realizamos esto casi que de manera inconsciente, y si estamos satisfaciendo todas estas propiedades ya indirectamente, porque si no, tratar de encontrar estos trazos con segunda derivada antes de hacer un trazo se les va a complicar el problema significativamente. Entonces continuemos, vámonos a... ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? En parte es de la función donde Ujú. porque no sé, Ajá. iba a preguntar qué pasaba cuando era cero en una parte y en otra no, pero no se multiplica, Sí. tiene que dar cero. Lo que me gusta de este problema es que tenemos los tres tipos diferentes de función cóncava hacia abajo y los tres tipos diferentes, y solo dos tipos de función cóncava hacia arriba, porque una función cóncava hacia abajo puede ser creciente, decreciente o ninguna de las dos, y estos tres comportamientos se ven plasmados en esta gráfica. Entonces este es el que yo diría que es un problema respetable. Entonces, ¿ya copiaron el análisis de signos? Un momento. Iba a ser. O se los puedo compartir para quien no lo ha copiado, porque quiero que empecemos a pensar en el tercer problema. Porque es negativa antes, sí. Negativa. Aquí estoy consolidando la información de creciente y decreciente con concavidad. Entonces vamos a... y aquí les tengo otro problema más interesante. ¿Qué va a ser lo interesante de este problema? Es que vamos a poder hacer un buen trazo de esta función, incluso sin necesidad de primera derivada. Y van a ver aquí que las asíntotas nos van a dar una pista sobre cómo se tiene que doblar la curva y sobre cómo tiene que subir y bajar. Entonces hagamos este problema. Este es otro problema bonito para examen. Una función. Esta. La asíntota. La horizontal está en 1. Pero la vertical es. Sí, más o menos 3. Entonces primero encontremos para esta función su dominio. ¿Qué dominio vamos a tener para esta función? ¿Sí? O la notación de intervalo, o de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a infinito. Muy bien. Entonces ahora vámonos a determinar cuándo la función va a tener asíntotas verticales. Entonces para asíntotas verticales, ¿dónde tenemos asíntotas verticales potenciales? Sí, 3 y menos 3. Entonces las potenciales son en... Pero lo que pasa es que vimos que esto no es suficiente para determinar si una función tiene asíntotas verticales. Nos tenemos que ir a evaluar límites. Entonces esa es otra forma como puedo preguntarles límites sin necesidad de hacer un problema explícito. Así evalúen este problema de límites. Entonces otra vez regresamos a este tema de los límites laterales. No les va a gustar mucho, pero como van a ver, estos límites nos van a permitir
hacer un buen esbozo de la curva. Que el esbozo va a ser tan bueno que vamos a poder concluir creciente y decreciente solo con ver esta gráfica. Entonces, digamos, con esta función, para cuando nos acercamos a la izquierda de 3, tenemos números como 2 o 2.9. Entonces, ¿qué signo voy a tener acá? Aquí voy a tener, digamos, un número como 9. Mientras que aquí, digamos, 2.9 al cuadrado me va a dar un número menor a 9. Entonces, ¿qué sucede cuando hago la diferencia entre un número menor que 9 y 9? Ajá, me da un número negativo y pequeño. Entonces, esto es como un 0 menos, o pueden poner un negativo pequeño. Entonces, aquí es igual un límite de un número dividido un número negativo pequeño. Sí, menos infinito. Antes ya sabemos que a la izquierda de 3 nos vamos a menos infinito. ¿Qué sucede ahora a la derecha de 3? Sí, más infinito, porque aquí voy a tener 9. 3.1 es un número un poco mayor que 9 cuando lo elevo al cuadrado. Entonces 9, un número mayor que 9 menos 9 nos va a dar un número positivo pequeño. Entonces, de seguro que hay una asíntota vertical en x es igual a 3. Solo nos falta verificar con menos 3, y con menos 3 tengamos un poco de cuidado, porque como son signos negativos, a la izquierda de menos 3 vamos a tener números como menos 3.1 o menos 3.01. Entonces, aquí en este caso, ¿qué tendría? ¿Más infinito o menos infinito? Sí, más infinito, porque aquí sigo teniendo 9. Cuando eleve este número al cuadrado va a ser un poco mayor que 9. Entonces aquí tengo más infinito. ¿Y el otro a qué sería igual? Sí, a menos infinito. Pero aquí tendría un 2.9, menos 2.9. Entonces como que se invierten un poco los papeles. Y una ventaja que les voy a dar para el parcial es que pueden encontrar estas asíntotas sin hacer tanta justificación. Entonces ya tenemos dos asíntotas verticales, más menos 3. Ahora, ¿cuáles horizontales vamos a tener? Tengo que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito. Y cuando voy a infinito. Entonces, ¿a qué son iguales estos dos límites? Es 1. Es 1 porque estas dos potencias, las potencias principales tienen la misma potencia. Entonces el límite sería igual a 1 dividido 1. Y lo bonito de funciones racionales es que las asíntotas horizontales son las mismas. Aquí cambia un poco si tenemos tal vez una función raíz cuadrada. Con una función raíz cuadrada este problema es mucho más respetable. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer el esbozo de esta curva. Tal vez lo único que nos faltaría ver, porque aquí como que estoy observando bastante comportamiento repetido en esta función. Entonces primero, digamos, tratemos de encontrar los interceptos. Si tuviera x dividido, sí, el de abajo tiene que ser más grande. X dividido x al cubo sería 0. Y no van a existir si por ejemplo tengo x al cubo dividido x al cuadrado. No existen. Acá. Entonces ahí la función, cuando la grafica el infinito menos infinito, se va a ir o hasta arriba o hasta abajo. Entonces, intercepto en y, ¿dónde tendría? Tengo que evaluar esta función en x es igual a 0. Entonces, si evalúo esta función en x es igual a es 0. Entonces, resulta que el intercepto en x y el intercepto en y es el mismo. Porque esta función es igual a 0 cuando x es igual a 0, pero si evalúo h de 0 me queda que y es igual a 0.
Entonces aquí tengo el mismo intercepto en X y en Y, es el mismo. Entonces sabemos que esta función tiene que cortar el origen. Entonces algo que me falta, bueno, yo creo que tal vez el orden era hubiera puesto par, impar antes de extremos relativos. Entonces ahora, ¿qué evaluación tengo que hacer para analizar el análisis de par o impar? Sí, tengo que encontrar h de menos x. Entonces aquí es igual h de menos x. Sí, es lo mismo, menos x al cuadrado menos x al cuadrado menos 9. No es necesario que hagan todo esto. Pero aquí observen que al hacer esta evaluación, regreso otra vez a la función original. Y ahora x es una función par. Y ahorita les tengo unas noticias interesantes. Yo creo que no nos va a caber mucho la gráfica de esta función, pero se animan ya a realizar la gráfica solo con esta información. Podemos hacer la derivada y todo, pero lo que pasa es que ahorita como que tenemos varias pistas. O sea, podemos hacer los extremos relativos, pero tratemos de graficar esta función solo con esta información: par, asíntota horizontal y asíntota vertical y asíntotas verticales, porque eso es un bonito ejercicio. Porque incluso como yo les estoy preguntando extremos relativos, les estoy dando margen de que los encuentren a partir de una gráfica. Entonces aquí tengo la asíntota horizontal y es igual a 1. Serían en X y en Y sería solo el punto 0, 0. Aquí también es en X, porque en X tengo que encontrar cuando h de x es igual a 0, pero esta función es 0 solo cuando x al cuadrado es igual a 0. Entonces yo sé que mi gráfica tiene aquí, pasa por este punto, por el punto 0,0. ¿Cómo se puede determinar? No sé si hayamos ahí, pero ¿cómo podemos saber que va a ser cóncava para abajo o para arriba en todos sus dominios? Porque ahorita cuando hagamos la gráfica, solo con ver la gráfica vamos a intuir. Ese es 0,0, esta es la asíntota vertical, x es igual a menos 3. Y esta otra es la asíntota x es igual a 3. Entonces, muy bien. Interpretemos qué nos está diciendo esta asíntota vertical. ¿Por qué hizo la asíntota en menos 3? Porque está excluido. Sí, está excluido en menos 3 y 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo menos 3 menos? ¿Y qué nos está diciendo 3 menos? Que tiende a menos infinito. Y aquí, ¿qué tengo que encontrar? ¿El menos 3 menos o el menos 3 más? Y quiero ver qué está sucediendo a la derecha de menos 3. ¿El menos 3 más qué nos está diciendo? Sí. Entonces sabemos que esta función es par. Entonces, ¿cuál es el trazo más simple que podemos encontrar para unir estos tres comportamientos? Sí. Entonces sucede que aquí hay algo bien interesante. Este posiblemente va a ser un máximo relativo. O sea, observado, tiene que ser un máximo. No, porque van a ver qué va a pasar aquí ahora. ¿Qué pasa en 3 más? En 3 más nos vamos a más infinito. Y ahora, ¿cómo termino el trazo? Necesito encontrar el límite cuando x tiende a infinito. Entonces este es 1. Entonces, ¿cómo identifico esto? Sí. Y luego, digamos, cómo varía todo lo que está a la derecha, a la izquierda de menos 3. Sí. Es par, ajá.
Entonces, ¿vieron qué ventaja tiene par? Porque pueden otra vez volver a leer lo que les está diciendo este problema de asíntotas verticales, así menos 3 menos es infinito, y asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito es igual a 1. Entonces, como pueden ver, no se está contradiciendo la información del problema. O sea, esta es prácticamente la respuesta. Lo único que nos puede destruir esta gráfica es si, por ejemplo, hay más extremos relativos. Pero ahorita, como es, si quisiéramos más extremos relativos, tendría que haber aquí algunos dobleces. Y como se mira en el problema, va a costar que hagan esos dobleces. Entonces, ahorita les tengo una pregunta. Solo con ver esta gráfica, ¿dónde pensarían que la función es creciente? A menos 3. Y de infinito a 3. De 3 a infinito. Y sí, aquí está cayendo, de 3 a infinito está cayendo. De menos 3 a 0. La función es decayente, decreciente. También sí, porque aquí está bajando, aquí baja y aquí también. Pero entonces toda la función sería decreciente. No, es que sí, es creciente de aquí sube, aquí sigue subiendo, pero aquí empieza a caer. ¿Pero es una función por partes o no? Sí, es una función por partes, por eso es que está este comportamiento tan raro de creciente y creciente, porque uno creería que aquí está decreciendo, pero no. Cuando se hace esto, ya solo uno se olvida qué está pasando a la izquierda de menos 3, iniciando de menos 3 a 0 está creciendo. Parece una calidad triste. Sí. Entonces es que decreciente de 0 a 3. Bien dibujada. Y vieron, sí, pero lo pude hacer sin primera derivada. Entonces ahí donde hicimos relativo solo ponemos 0. Sí, sí. Ahora es punto 0,0. Sí, o sea, si ya les digo, bueno, verifiquen que es un extremo relativo con derivada, ya nos vamos a derivar. Incluso ganamos más porque, digamos, ¿dónde creerían que es esta función cóncava hacia arriba? De menos infinito a menos 3, porque pues, aquí la... Excelente, entonces, y esto es válido, o sea, no... Entonces es de menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito. ¿Dónde es cóncava hacia abajo? De menos 3 a 3. Sí, pero aquí acá tenemos el máximo relativo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que... Y esto mismo hubiera podido sacar solo la segunda derivada. Pues que la segunda derivada, esa sí nos va a costar. Van a ver que incluso la primera derivada es... Tiene su... Ni la primera, pero lo que sí es que sí vamos a hacer la primera. Entonces solo hagamos la primera derivada porque, como les decía, porque primero, digamos, si miran la pregunta de extremos relativos, les podría apostar que más de la mitad van a calcular derivadas. Y también para ver de que estos resultados que estamos poniendo aquí son consistentes con el análisis de la primera derivada. Bueno, si no pregunto nada, aquí digamos, aquí no pregunté dónde la función es creciente y decreciente. Entonces aquí no habría necesidad de primera derivada, porque no se las estoy pidiendo. Bueno, pero ya vieron cómo lo estoy preguntando. Utilice la gráfica de la función para determinar si esta función es cóncava hacia abajo. Entonces aquí es con la gráfica. Entonces hagamos la primera derivada. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada de esta función? ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? Ajá, 2x. Ajá. Ajá. 2x por x al cuadrado. Y luego, ¿qué voy a tener en el denominador? Muy bien. Entonces aquí obviamente tengo que simplificar esta función. 2x al cubo menos 2x al cubo. Sí, yo creo que lo espero encontró bien rápido esta derivada. Y buenas noticias.
la derivada no va a contradecir nuestra gráfica, sino hasta más apoyo nos va a dar, porque ahorita qué números críticos voy a tener. Bueno, estos no son números críticos, pero sí, cuando haga mi análisis de signos tengo que tomar en cuenta que estos 3 y menos 3 no van a estar en el dominio de la derivada. Entonces son en cierta forma como números críticos, pero aquí en realidad el único es x es igual a 0. Antes de eso, ustedes qué bonito, porque el único número crítico que me está saliendo ya en la gráfica es x es igual a 0. Entonces ahorita esto casi que nos queda como comprobación, porque ahora solo hago el análisis de signos. Porque el dominio de la función h no incluye 3 y menos 3. Entonces, para que fueran números críticos tendría que poder evaluar h de 3 o de menos 3, pero no puedo. Pero lo que sí es que para el diagrama de signos, como que va a estar presente estos dos puntos. Solo que aquí, como no son parte del dominio, tal vez debo usar una línea roja, así como que, bueno, esto aquí no puede evaluar. Eso solo lo estamos haciendo por si digamos. ¿Sí? Sí. La primera derivada, ahora la segunda derivada, sí, ya no la vamos a hacer. Yo creo que ya es... Esto solo es extra porque ya tenemos que determinar si era creciente o decreciente. En cierta forma es extra, pero lo que pasa es que es posible que a algunos de ustedes esta gráfica les cuesta hacerla de esta forma, pero ya cuando miran creciente y decreciente ya la pueden realizar. Porque digamos, esto parece fácil, pero no es tan fácil como se mira. Entonces puede que algunos de ustedes todavía necesite primera derivada, ¿sí? ¿Las pueden qué? Sí, pero tendrías que hacer todo el análisis de asíntotas verticales y horizontales. No, a menos de que les pregunte específicamente, bueno, quiero que me encuentren dónde la función es cóncava usando la segunda derivada, o dónde es creciente y decreciente. Sí. Esas franjas rojas, porque no existe. No existe, sí, no existe. ¿Es necesario ponerlos y solo nos preguntan si es creciente o decreciente? No, pero lo que pasa es que estoy siendo aquí bastante detallado. Porque lo que pasa es que con estos saltos puede que los signos cambien de manera caprichosa. Entonces empecemos con menos 18x. ¿Qué signos tendríamos con menos 18x? Más o menos. Sí, más, pero ¿qué? ¿Más y ya menos aquí o...? Más. Ajá. Y luego aquí cambia menos. Y ahora aquí, ¿qué pasa con x al cuadrado menos 9 al cuadrado? Eso siempre es positivo. Sí. Entonces, ¿qué signos tenemos con...? Entonces, claramente aquí tenemos un máximo relativo. Máximo relativo. Tenemos nuestras asíntotas. Entonces sabemos que aquí la función era creciente. Bueno, bien. Y aquí tenemos función decreciente. Entonces, ¿ustedes qué bonito? Como que sí sirvió en cierta forma la primera derivada, porque tal vez con eso se terminan de hacer el trazo, de convencer del trazo. Y observen que no estoy contradiciendo las conclusiones a las que llegamos. Entonces, una pequeña ventaja que van a tener en este parcial es que haciendo estos análisis, aunque les tome un poco más de tiempo, van a estar completamente convencidos. Sí, este es el trazo correcto, ¿sí? Sí, es análisis. No, o sea, Sí, gráficas y optimización, pero optimización también es primera derivada, segunda derivada para verificar si es máximo o mínimo relativo. Entonces, casi que con gráficas y optimización es el examen, porque va a haber derivación implícita, pero hay
solo esperen un problema de derivación implícita. Aquí es donde está el aprendizaje del curso. Si saben esta parte de gráficas, prácticamente saben todo el curso de cálculo. Pues ven qué bonito es. Este es otro problema interesante, el cuarto. Incluso lo van a empezar a sentir repetitivo. Cuando ya lo sientan repetitivo, que sí, sí. Ah, sí, por supuesto. Este análisis de signos. Y voy a hacer algo, digamos, la otra semana, como es semana de parciales, no vamos a tener clase ni miércoles ni jueves. Pero lo que quiero hacer es que tenemos esta clase usual el lunes, y como el periodo del martes lo tenemos libre, quiero utilizar ese periodo del martes para más resolución de dudas. Entonces así tenemos lunes y martes para repasar. O sea, sabiendo que ahí no tienen, que ese horario lo tienen libre. Sí. Sería a través de 11:30 a 1. Porque no puedo poner en otra hora. Y posiblemente también durante la última semana de clases me aproveche ese periodo de lunes y martes. ¿Sí? Me gusta mucho. ¿Se va a indefinir este denominador o no? ¿Puede ser este denominador igual a 0? No. O sea, puede serlo, pero tendríamos que lidiar con números imaginarios. Entonces, muy bien, la siguiente pregunta que les tengo es: tenemos algunas asíntotas verticales. Las verticales, para que existan el dominio, se tiene que indefinir en algún punto. Entonces, como esta función nunca se indefine, no hay asíntotas verticales. Pero ¿pueden haber horizontales? Sí, habrían. ¿Y cuáles serían? Sí, 1. Lo que sí es que tratemos de encontrar los dos límites, porque estas son dos tendencias diferentes. Una nos dice cómo se va a comportar la función muy a la izquierda, y la otra cómo se va a comportar la función muy a la derecha. ¿Ah? Se puede con L'Hopital, sí. No nos va, sí, pueden utilizarla, pero no va a ser tema de examen de L'Hopital, porque no me da tiempo. Pero es que sí, es que eso era el primer parcial. En el primer parcial, eso sí. Ahorita sí, porque esto, como pueden ver, solo va a ser, es un análisis muy mínimo. O sea, aunque uno encuentre esto, como vamos a ver, por ejemplo, no vamos a poder hacer mucho con esta gráfica. Digamos, bueno, nosotros sabemos que hay una asíntota horizontal que es igual a 1. No, esa no, porque como esa es forma un número dividido 0. L'Hopital solo se puede usar para 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Incluso aquí en este examen, cuando encuentren horizontales, no vamos a estar revisando mucho el procedimiento de cómo encontraron la horizontal, porque esta función nunca se indefine. Entonces aquí les tengo unas malas noticias. Aquí desafortunadamente sí vamos a tener que usar algún análisis de primera derivada, porque lo único que puedo extraer con asíntotas si domino la función es esto. Entonces aquí nos falta un montón. Entonces aquí sí vámonos con extremos relativos o locales. Bueno, y otra pregunta, yo creo que esa me la pueden contestar de inmediato. ¿Va a ser esto una función par o impar? Sí, es par. Y eso es otra cuestión que no es necesario que hagan tanta verificación. Incluso se pueden decir, bueno, todas las potencias son pares, una función par dividida una función par sigue siendo par. Entonces, obviamente aquí tenemos que hacer primera derivada.
la primera derivada posiblemente va y la gráfica van a representar un porcentaje mayoritario de estos problemas. Entonces aquí necesito una primera derivada. ¿A qué sería igual esta primera derivada? 6x sobre x al cuadrado. Ah, ya le hiciste, qué rápido le hiciste, a ver, mío. Si es que ya simplificado y todo, 2x por... Espero las pueda hacer rápido. Menos 2x por x al cuadrado. Entonces, ¿a qué se simplifica todo esto? Sí. Sí, ahí Andrés casi me dijo la respuesta. Creo que solo le faltó el denominador al cuadrado, lo cual no va a afectar mucho el análisis de este problema. Entonces, observen otra vez, digamos, cuántos números críticos voy a tener. Sí, solo uno. Es cierto que esta función tiene un denominador, pero como este denominador nunca es cero, entonces tengo que el único número crítico es x es igual a 0. Entonces otra vez nos vamos al análisis, al diagrama de signos. Entonces, ¿qué signos tendría aquí? Negativo, positivo. Y luego el segundo término. Entonces ahora, ¿qué voy a tener? ¿Qué extremo relativo voy a tener en x es igual a 0? Decrecientes cae y crecientes suben. Entonces aquí tendríamos un mínimo relativo. Y este es igual a sus coordenadas es 0,0. Entonces aquí les tengo una pregunta interesante. ¿Es este el trazo correcto de esta gráfica o no? Hay algo más fácil, digamos. Habíamos encontrado una asíntota horizontal de 1. Entonces aquí, sí. Entonces aquí hay un problema. Este trazo es incorrecto porque estaríamos cruzando la asíntota horizontal. Y puede que hagamos esto y después caigamos, pero si queremos que haya esto tendrían que haber más números críticos. Entonces este trazo está incorrecto, porque lo que tengo que hacer es que tengo que hacer aquí como un doblez. Entonces este es otro bonito problema, porque como vamos a ver, vamos a poder trazar esta gráfica, pero digamos, Andrés mencionó una muy buena objeción, como que posiblemente falta un análisis de concavidad, pero van a ver que incluso aunque no hagamos el análisis de concavidad, por tratar de satisfacer la asíntota horizontal, estamos doblando inconscientemente la curva. Entonces aquí tengo el punto 0,0. Aquí sé que la función es creciente y en algún momento sé que la tengo que doblar. Ahora, aquí les dije, puede serle útil conocer que Rx tiene puntos de inflexión en x es igual a 1. Este va a costar un poquito verlo, pero más o menos por aquí va a estar el punto de inflexión.
El resto de la gráfica lo hago sabiendo que la función es par o sabiendo que la función es decreciente. Entonces esta gráfica me gusta un montón porque es como una campana invertida. Que ya son las 2. Uy, ya es la 1. Nos divertimos demasiado. ¿Sí? ¿Ah? Sí. No. La verdad no, porque esto más que todo se los di como una sugerencia. Yo creo que sería 1 dividido 4.25. Yo creo que si tratan de encontrar esa coordinada, incluso si la tengo mal, porque tendría que estar en 1.25, 27, pero está más 1.5. ¿Qué necesitan? Por si tiene que dar. Vamos a dar un laboratorio. ¿Alguien más necesita laboratorio?